Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Soy Alexis Ortiz, siempre me identifico con ustedes para poder decirle cómo me emociona poder conversar con ustedes a través de esta señal democrática de la televisora pública de Miami. Fíjense ustedes, hoy vamos a hablar con un personaje muy interesante. Este es un personaje que viene de la isla de Margarita, en Venezuela, una isla donde, por cierto, viene de un pueblo que se llama San Juan Bautista, de donde, por cierto, viene mi familia materna. Este caballero es un crítico de cine, pero un crítico de cine que no vive de ser crítico de cine, sino que es crítico de cine por su afición, por su gran pasión por este fenómeno de la cinematografía. Fue un empresario exitoso en el área del turismo, pero también y sobre todo un promotor cultural muy comprometido con el desarrollo de la cultura nuestra. Se trata de Fidias Marcano. Bienvenido, Fidias. Muchas gracias, Alexis. Para mí es un placer hablar de cine. No, y es que fíjate tú, yo estaba pensando, Fidias, fíjate tú, si hay algunos fenómenos que son unos géneros, unos fenómenos que son muy representativos del siglo XX, de la pasada centuria. Por ejemplo, el fútbol soccer, el fútbol nuestro, ha tenido un éxito y se ha universalizado de una manera extraordinaria. El automóvil representa como nada al siglo XX. Bueno. Las armas nucleares, que son la representación negativa del siglo XX, porque las armas nucleares nacieron en el siglo XX. Y este fenómeno, el cine, el cinematógrafo, la cinematografía, representa el siglo XX y después se desarrolló más con la televisión, representa el siglo XX como nada. Y por eso queremos conversar contigo sobre algunas grandes películas de la cinematografía mundial. Vamos a comenzar por uno de los clásicos más extraordinarios del cine, una película que representa mucho a Hollywood. Yo la podría ver, la he visto muchas veces y podría verla muchas veces más. Es una película que se filmó en 1942, se estrenó en 1943. Los actores, imagínate tú, Humphrey Bogart, gran actor norteamericano, Ingrid Bergman, la actriz emblemática del cine sueco y de Hollywood, y el director Michael Curtiz. Casablanca, háblanos de Casablanca. Mira, Casablanca es una historia que refleja lo siguiente. Primero, el amor en tiempos de guerra. El amor no ha podido ser batido ni siquiera por las guerras. Segundo, el amor en la diáspora, como lo que estamos viviendo los venezolanos ahorita. ¿Cuánto no nos hemos enamorado aquí en la diáspora? Bueno, estos seres humanos, huyendo del nazismo, van buscando un sitio donde sobrevivir y se van a Casablanca, donde ellos piensan... En Marruecos, donde ellos piensan que van a estar mejor que en París, ocupado por los alemanes. Pero resulta que el enfoque maravilloso que hace Michael Curtiz de la situación en Casablanca es de que Vichy, el gobierno que entregó Francia a los alemanes, también se traslada allá, y sus militares, esos militares que fueron muy heroicos en la Primera Guerra Mundial, se entregaron a los alemanes no solamente como ejército, sino hasta como policías, persiguiendo a los seres humanos que se les había ocurrido ir a Casablanca. Sí, se pusieron al servicio de los nazis. Ahora dime una cosa muy interesante, y es que tú me comentaste que esta película se había producido totalmente en Hollywood, que no fue necesario ir al norte de África, Marruecos. Así es. Fue totalmente realizada en Hollywood, en los estudios de Hollywood, y allí recrearon el ambiente de Casablanca, que es un ambiente maravilloso. De una gran magia, sí. Sí, de una gran magia. Ahora fíjate tú,
Ahora vamos a trasladarnos a 1952, 10 años más tarde. Aparece una película que también es un gran clásico, porque es una película donde actúa, la produce, escribió el guión, se hizo todo, porque era un hombre muy versátil, la gran estrella del cine mudo y después de los primeros años del cine sonoro, que fue el británico con mucha actuación en Hollywood, Charles Chaplin. La película es realmente un clásico, se llama Candilejas. Efectivamente, Charles Chaplin hace la película, hace el guión, la dirige y también se enamora de la estrella de la película, que él era como 20 años menor que él. Oana O'Neill, hija de Eugene O'Neill, un gran escritor norteamericano. Y Chaplin se enamora de ella y oh sorpresas que da la vida, ella se enamora de él también. Y en la vida real también. No, en la vida real. En la vida real. El que se puso muy bravo con él fue Eugene O'Neill, porque él consideraba que el amor no puede ser con tanta diferencia de edad. Pero Chaplin, un genio, el genio fundamental del cine del siglo XX, la enamora y tuvieron una vida extraordinaria. Y entre los hijos que tuvieron está la Geraldine Chaplin, que fue una gran actriz. Y se fueron a vivir y ahora otra cosa que Suiza. Tú me dijiste, sí, que fueron a vivir a Suiza, pero otra cosa que tú me dijiste es que en una entrevista que tú le hiciste a Simón Díaz, así es, el gran cantautor venezolano, Simón te confesó algo. ¿Qué fue? Bueno, Simón Díaz, el gran compositor de música venezolana, me dijo en una entrevista algo maravilloso que casi nadie lo sabe, y es que él se inspiró en Candilejas para escribir Caballo Viejo. ¿Qué? La gente pensaba que era en una fiesta llanera, que él había conocido a una joven y se había enamorado. No. Él se inspiró en la vida de Chaplin en Candilejas. Como diría Pedro Navaja, la vida te da sorpresa. Pues. La vida le dio sorpresas al mundo y él hizo una de las grandes canciones, una de las más versionadas en el mundo. La canción venezolana quizás más exitosa en todo el mundo es Caballo Viejo. Ahora, Viridiana, 1961, una comedia dramática de una de las grandes figuras de la cinematografía mundial en el siglo XX, que fue Luis Buñuel, el español Luis Buñuel. Háblanos un poco de Viridiana. Bueno, Viridiana es una obra, yo diría, surrealista y barroca al mismo tiempo. Y entonces allí Buñuel expresa de una forma cinematográfica sus sentimientos, sus ideas acerca de la sociedad. Y en ella, ahí lleva golpes toda la organización social de la época del franquismo. Y lo curioso es que la película era mexicana, hispana, se filma en los alrededores de Madrid. Eso me interesaba mucho que nos explicaras eso, ¿no? Porque esta es una película protagonizada por Silvia Pinal, gran actriz mexicana, y los españoles Francisco Rabal y Fernando Rey, pero se filma en España en tiempos de la dictadura, una dictadura que veía con muy malos ojos a Luis Buñuel. Entonces, ¿cómo hizo para filmar la película en España? Bueno, fue un contrabando, porque Alatriste, que fue el señor Alatriste, que era un cineasta mexicano, un productor mexicano de cine, hace un invento de que van a hacer una película en cooperación de México y España, y se lleva a Buñuel. Lo curioso es que lo grave es que la película la descubre el franquismo y la declara una non grata, y entonces Silvia Pinal
tiene que llevarse los rollos para México de contrabando. Sí, señor. Porque si no se los hubieran quemado en la hoguera del franquismo. El franquismo, porque la película era muy anticlerical y de mucho contenido erótico. Sí, y la escena extraordinariamente irreverente de la última cena con la gente... Con los mendigos, sí. Con los mendigos, que es desde el punto de vista cinematográfico extraordinaria. Es una joya, una joya. Pero desde el punto de vista espiritual, Buñuel no tiene paz con nadie. Y, o sea, que los mendigos son irreparables. Sí, sí, es una película en ese sentido pesimista. Pesimista. Sí. Ahora bien, vamos a pasar a otra que ya esta fue en 1967, Viridiana fue en 1961. Es una película sumamente interesante porque es una película de un cómico que es quizás la más grande figura como comediante del cine en español. Este sujeto además se caracteriza, mis queridas amigas y amigos, porque él supo convertir la comicidad, convertir la comedia en algo educativo. O sea, era una comedia pedagógica. En todas sus películas había mucha risa, mucha diversión, pero también mucha educación, mucha pedagogía. Y demostró Mario Moreno Cantinflas, que es el gran actor de esta película, demostró Mario Moreno Cantinflas que se puede educar haciendo chistes, se puede educar divirtiendo a la gente. Mario Moreno Cantinflas, su excelencia. Mira, es que... la película se llama Su Excelencia. Su Excelencia se llama la película. Es que Cantinflas, como Chaplin, fueron dos figuras que comenzaron haciendo de payasos en el cine y terminaron haciendo un cine de altura, como este de Su Excelencia, donde él hace de un embajador, ¿verdad?, que trata de ayudar a que las naciones superen sus diferencias en paz. Y hace un gran, pero gran espectáculo desde el punto de vista de la oratoria en uno de los eventos que él simula dirigiéndose a una... como Naciones Unidas. Sí, el escenario es algo, el escenario es una representación de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Y el discurso que dice sobre la paz es digno, yo no se lo he oído al señor Antonio Guterres. Extraordinario. Antonio Guterres, el actual secretario de las Naciones Unidas. Portugués. Sí, portugués y un extraordinario diplomático. Pero Cantinflas allí se burla en muchas cosas de lo que dicen los diplomáticos, pero también le da profundidad al mensaje, como tú lo has dicho ahorita, al mensaje de paz que lo refleja a través de un pequeño país llamado Isla de Cocos. Sí, señor. Ahora fíjense ustedes, queridos amigos míos, la película se desarrolla en los tiempos de la Guerra Fría, de la confrontación entre la dictadura soviética y la democracia norteamericana. Su Excelencia, una película que vale la pena ver. Vale la pena verla. Todas las películas de Cantinflas valen la pena ver. Claro. Bueno, ahora vamos a pasar al año 1976 y esta es una película brasilera. Ajá. Una película brasilera inspirada en la obra, en una gran novela del gran escritor brasilero de Salvador de Bahía, Jorge Amado. Este es un hombre que representa la novelística brasilera y en portugués de una manera extraordinaria. Es de esos hombres que merecían haber ganado el premio Nobel y se cometió la injusticia de no habérselo dado. La película se llama Doña Flor y sus dos maridos. Es una película realmente poética, erótica, simpática, muy divertida y al propio tiempo de alguna manera encierra un cierto dolor que se desdibuja porque la alegría lo envuelve todo. Vamos a hablar de Doña Flor y sus dos maridos. Así es. Bueno, comienza en una ciudad que es la más cercana que tiene Brasil a África. Allí hay una
hay un sincretismo de la cultura africana con la unión del portugués que arribó de su país europeo. Y entonces, doña Flor está casada con un hombre de Bahía, de bailador de samba, y que en el carnaval le da una crisis bailando samba y se muere. Y entonces burlando de Jorge Amado, dice que doña Flor no puede quedar sin marido. Y ella se enamora de un señor que tiene una farmacia, un hombre muy destacado en el pueblo de Bahía, y se casan. Pero resulta que ella, cuando tiene sexo con el señor farmacéutico, oníricamente está pensando en que está con el marido que murió. Sí, mire, es una película, que, sí, es una película realmente interesante porque de alguna manera preludia o se inscribe dentro de ese fenómeno del realismo mágico, lo real maravilloso latinoamericano. Esta película ganó el Globo de Oro en 1979 de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La música es de Chico Buarque. Chico Buarque, sí. Un gran compositor y cantautor brasilero. Ahora fíjense ustedes, la dirección es de Bruno Barreto y la actuación principal es de Sonia Braga, el gran símbolo sexual del cine brasileño y una extraordinaria actriz. Y el actor principal es José Wilker, que es el mismo de Roque Santeiro, una serie de novelas muy, muy exitosas. Doña Flor y sus dos maridos. Esa película yo la recomiendo porque refleja el ambiente de Brasil que sigue siendo el mismo. Sí, señor. No, y además que otra película de Jorge Amado también, la de Teresa Batista, esa, ¿no? Sí. Es muy importante, sí, porque esa obra de Jorge Amado dio la posibilidad de varias películas interesantísimas, muy representativas del cine brasilero. Bueno, vamos entonces a saltar a tiempos más recientes. 1972, el último. Bueno, no, la otra también era incluso más reciente, porque la otra era en 1976. Pero en 1972 tenemos El último tango en París. Caramba. Una película de Bernardo Bertolucci, quizás el último representante genial de la escuela la escuela italiana del género del neorrealismo italiano. Esta película fue protagonizada nada menos y nada más que por Marlon Brando, quizás el actor más importante del cine norteamericano contemporáneo y del cine mundial, y una actriz que saltó a la fama en esa película, que era la francesa María Schneider. Háblanos un poquito del último tango en París. Sí, a los 19 años María Schneider es invitada a participar con Brando, que era una figura extraordinaria del cine mundial, en una película. Pero ahí ocurre algo grotesco. En un desayuno, en una de esas cafeterías extraordinarias de París, no se le ocurre a Bertolucci, cuando ve que Marlon Brando le echa mantequilla al pan que está comiendo, para decirle, mira, esto que tú le estás echando aquí, esta mantequilla, yo quiero que tú la utilices en una escena erótica con María Schneider, pero yo no se lo voy a decir a ella. Así lo confesó Bertolucci años después. Y resulta que no le dijeron nada a María Schneider, que en la película ha pasado a ser lo más famosa posible por esa violación mantequillera. Sí, una escena que es lo que recuerda a la gente de la película, a pesar de la gran actuación de Marlon Brando y María Schneider en el resto de la película,
pero que realmente, como lo dice Fidias Marcano, es verdad. Fue una especie de violación que dejó traumatizada a esa muchacha. A esa muchacha no superó esa violación como ninguna mujer, creo yo, que supera la violación. Es un acto machista de Bertolucci. Sí, fue algo realmente equivocado, sobre todo porque Bertolucci fue un genio del cine. Aparte de El último tango en París, tiene las películas Novecento, una película extraordinaria, El conformista, o la primera película que le dio la fama a él se llama Prima de la Revolución, y que sea antes de la Revolución. O sea, él tiene una obra cinematográfica extraordinaria, o sea que esa escena, El último emperador también es de él. Es de él. Esa escena quedó como una innecesaria mácula, una innecesaria mancha en su carrera cinematográfica. Así es. La película, desde el punto de vista erótico y de la actuación de Brando, que se come en toda la película. Todas las actuaciones de Brando son claro, pero esa mácula no la han podido borrar porque todo el mundo recuerda es la escena de la mantequilla. Exactamente. Hay una película que es muy importante, que vamos a conversar un poquito sobre. Ganó el premio, el Oscar, a la mejor película extranjera en el año 2010. Es una película que representa todo el avance que ha tenido el cine argentino en los últimos años, protagonizada por dos actores de mucho lujo del cine argentino, Ricardo Darín. Ricardo Darín es el actor emblemático del cine nuevo argentino. Soledad Villamil, una tremenda actriz, una mujer muy bella. Y hay una actuación pequeña pero muy importante, otro gran actor argentino que es Guillermo Francella. El director es Juan José Campanella, que me acaban de decir que vive aquí en Miami y voy a tratar de entrevistarlo. Es una película sumamente interesante que, como ya les dije, ganó el premio a la mejor película extranjera en Hollywood. La novela en la cual se basa la película es de Eduardo Secheri. Háblanos un poco del Secreto de sus ojos. Bueno, El Secreto de tus ojos para mí es la mejor película argentina que se ha hecho. Y es una película de suspenso que comienza en una forma muy simple, donde yo cuando comienzo a verla no me imaginaba cómo Campanella empieza a hacer ese extraordinario trabajo de suspenso en que nos envuelve a los que nos gusta el cine y que quiere criticar precisamente a esos gobiernos que hubo en Argentina, donde era más importante ser amigo de los jueces o que los jueces fuesen asequibles al gobierno que la ley. Y cuando le dicen al esposo de la víctima que alguien mató a esa dama, y le pregunta el esposo, mire, ¿y cuánto cree usted que merezca la persona que mató a mi esposa? ¿Cuántos años? Ah, no, prisión perpetua, porque eso es terrible lo que ha hecho. Y no le vamos a contar a la gente lo que pasó después de eso, porque la película vale de verdad la pena verla. Es la mejor película argentina que yo he visto. Sí, señor. Se llama El Secreto de sus ojos. De sus ojos. Y además hay una cosita en esa película, se apoya en un momento dado en un fenómeno que es muy típico de Buenos Aires, que es el fútbol. Exacto. Entonces la academia, la Racing de Avellaneda, es un protagonista de esa película también. Bueno, mira, vamos a llegar a la última película que vamos a comentar, ¿entiendes? Pero que la voy a dejar en manos tuyas, porque esto es un documental sobre el gran pintor cinético y escultor cinético, el artista plástico venezolano de importancia, de fama mundial, Jesús Soto. La película se produjo en 1972 y tiene una particularidad muy importante para nosotros en este programa. Y es que esa película, ese documental, fue producido por nuestro entrevistado de hoy, Fidias Marcano. Háblanos de ese documental de Soto. Bueno, chicos, eso es una cosa interesante, ¿no? Yo tuve mucha relación con la gente del cine en los años 60 y hasta los años 70, que me fui a Margarita otra vez.
Y entonces estuve siguiéndole la pista a eso. Yo tuve mucha relación con Neocine, que era una productora cinematográfica. Y ellos fueron los que te propusieron que cuéntanos eso. Ellos me proponen que si yo podía producir un documental sobre Jesús Soto, porque en Venezuela estaba viviendo Alfred Blander, un cineasta francés con muy altas calificaciones como director de cine, y que si yo podía ser el productor para organizar la filmación de la película. Y yo le dije que sí. Y entonces empezamos a organizarlo y las locaciones fueron primero en el Museo de Bellas Artes de Caracas con Los Penetrables. Ahí conseguimos, porque voy a hablar en plural, que Marcel Marceau, el gran mimo francés, se metiera en Los Penetrables. Y también conseguimos el apoyo de Viasa para la línea aérea venezolana. La línea aérea venezolana, que en ese entonces era extraordinaria. Y que tú fuiste vicepresidente de Viasa, ¿no? Fui miembro de la Junta Directiva. De la Junta Directiva. Sí. Y entonces se filmara en París, en el Georges Pompidou, en el famoso Museo de Arte Contemporáneo de Pompidou, de Georges Pompidou. Y también... Pero tú me dices que, como nos falta muy poquito tiempo, quiero que nos hables un poquito de esto. Que la película está extraviada, que ahora no... Es que ese es un problema. Pero hay una nota que yo te pongo... en la situación de que en el cine venezolano están extraviadas muchas películas en lo que debe ser el departamento de cine de la Biblioteca Nacional. No se consiguen. Y yo he hecho lo imposible por conseguir una copia. Venezuela es un caos. Entonces, no se consigue esa película en ninguna parte. No lo he podido conseguir. Y es una obra de arte extraordinaria que en homenaje a Jesús Soto y Blander, que fue un gran director de cine. Y nosotros, que nos costó bastante mover las piezas, yo como productor, para que se realizara la película. Sí, señor. Y Jesús Soto, que junto con el otro venezolano, Cruz Diez, y el argentino Julio Lepar, son los grandes artistas plásticos cinéticos de los últimos tiempos, contemporáneos. Yo te voy a decir algo. Rápido, en 2 palabras. Tenemos que cerrar. Cruzando el puente de Angostura. Tenemos que cerrar. Yo veo llover y le pregunto a Soto. Tenemos que cerrar. Oye, perdona, pero tenemos que cerrar porque el tiempo nos atropelló. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17. Corta eso al final.